Listo. Desde la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca, yo soy Sebastián Puerta, coordinador de comunicaciones del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartado Antioquia, INCA. Hoy continuamos con nuestra programación del evento Sanarte, Pandemia Poética, en el marco de la Semana del Idioma, con un conversatorio que se llama Recorrido Cronológico de la Palabra, y también tendremos la presentación de 3 libros que más adelante vamos a comentarles. Para empezar este evento vamos a iniciar con las palabras del director del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartado Antioquia, INCA, Willington Albornoz Quejada. Buen día a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión desde la Biblioteca Pública y a todos los amigos que también nos siguen desde las redes sociales de la Alcaldía Municipal, la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca y los otros medios aliados que acompañan esta transmisión. Hoy queremos abrir esta jornada, la segunda jornada de conmemoración del Día del Idioma, el libro y los derechos de autor, e invitar a los amigos que están conectados en este momento a que inviten a otras personas para que disfruten de esta actividad que se organiza desde el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartado. Bienvenidos y ojalá esta actividad sea del agrado de todos. Hoy, Día del Idioma, el libro y los derechos de autor. Dándole la felicitación a Lady Murillo Mena, porque hoy también es el Día del Bibliotecario, la invito a que nos dé su saludo en este evento tan importante. Cordial saludo, comunidad de Apartado y todas las personas que están allí conectadas con nosotros. Desde la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca, estamos aquí acompañando la Semana del Idioma, el libro y los derechos de autor, además de muchas cositas particulares que tenemos hoy. Quisiera recordarles que toda la actividad que hemos tenido el día de ayer y el día de hoy ha sido en conjunto con algunos colectivos literarios como el Taller de Escritores Urabá Escribe, el colectivo de mujeres escritoras de Urabá, Las Musas Cantan, el colectivo Pendejadas Escritos para Nadie y la Corporación Artística y Cultural La Noche del Perro Negro. Contarles que ayer, aquellos que no pudieron conectarse, estuvimos a las 4 de la tarde con un ritual de sanación, la poesía como ritual, como la poesía no es solo lo que escribes, sino lo que vives y puedes sanarte. A través de las letras puedes sanarte, a través de las letras puedes olvidar o puedes recordar. Luego estuvimos en el recital poético Sanarte, hablando acerca de la pandemia, pero desde la poesía. A veces decimos que estamos cansados de escuchar acerca del COVID-19, pero ¿qué tal hablarlo desde la poesía? Luego estuvimos con la Corporación Artística y Cultural La Noche del Perro Negro, parchando con esta gente, hablando acerca de estos colectivos literarios. Estuvo acompañándonos Albeiro Flores, desde el Taller de Escritores Urabá Escribe, Juan Mares, desde el Taller de Escritores, también nos acompañaron desde el colectivo Pendejadas y desde el colectivo de mujeres escritoras de Urabá, Las Musas Cantan. Hoy estaremos con ustedes nuevamente en estos eventos e iniciamos con este recorrido cronológico de la palabra. Creo que muchos sabemos del idioma o acerca del idioma por lo que nos enseñaron en el colegio, pero hay cosas que debemos aprender, hay algunas cosas que debemos entender y hoy tenemos algunos expertos en el tema y vamos a disfrutar de este conversatorio. Claro que sí, vamos a disfrutar de este conversatorio y pues precisamente das pie para presentar
a el consultor literario de la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca y cofundador del taller de escritores Urabá Escribe, Juan Carmelo Martínez Restrepo, más conocido en el mundo artístico como Juan Mares. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días o buenas tardes. Este momento es para celebrar la palabra, celebrar nuestra lengua castellana y las lenguas nativas de nuestra América. Mucho gusto poder participar aquí y hacer un recorrido, digamos, de la lengua, del idioma, de los idiomas, por ejemplo, desde las lenguas indoeuropeas hasta llegar a las lenguas, lo que fue el griego y luego el latín, de donde se derivaron las lenguas latinas y de donde se derivó el idioma español, cuyo inicio fue con las primeras glosas emilianenses y las glosas silenses, lo más antiguo que se recuerda de el origen del idioma español. De todas formas, para destacar la gramática española de Antonio Martínez de Nebrija, pues es lo que unifica el idioma. Fue la segunda gramática que se inauguró en el mundo después de la gramática latina, antes que las otras gramáticas derivadas del latín, y hasta llegar acá a América con la llegada de los europeos, cuando se dice que descubrieron América. Este era un territorio ya lleno de idiomas, de lenguas que se hablaban en las lenguas nativas. No sé qué quiere abonar a esto Willington Albornoz. Juan, muy importante recordarle a la gente por qué se conmemora hoy el Día del Idioma, que además no se conmemora solo en América y en los países de habla hispana, sino que se celebra en Estados Unidos y en muchísimos países de Europa. Hoy, digamos, honran sus lenguas, a sus escritores, y también los hablantes exaltan las lenguas que hablan. Juan, ¿por qué se conmemora el Día del Idioma? ¿Cuáles son las razones para haber establecido el 23 de abril como Día del Idioma? Hay dos hechos trascendentes, sobre todo en Europa, que es la celebración del Día de la Muerte, me parece que fue, de William Shakespeare, y el nacimiento de Antonio Cervantes, el autor del Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra. Saavedra, correcto. Ese es el origen. En nuestro país se celebra también debido a que para esa fecha fue que nació que fue presidente de Colombia, Marco Fidel Suárez, lo mismo que Manuel Mejía Vallejo, y otras coincidencias que hay en el país, que no recuerdo en este instante, que también nacieron un 23 de abril, como cosa curiosa. Hay muchos autores que nacieron para esta fecha, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Muy bien, pero entonces recordarle a los que nos acompañan en este momento, en este conversatorio, recorrido cronológico de la palabra, del idioma. La ONU estableció en el año 2010 el 23 de abril como el Día de las Lenguas, y lo hacía pensando en que como ya era una fecha que se celebraba en tantos países, no solamente fuera el día de uno de los idiomas, sino el día de todas las lenguas. Entonces, a partir de ahí se conmemora esta fecha, pero en Colombia, que siempre ha sido un país de letras, de hecho, varios de los gramáticos colombianos fueron presidentes, ya se conmemoraba la fecha desde 1938. Desde 1938, porque en esa época el presidente Alfonso López Pumarejo estableció a través del decreto 707 del 23 de abril del 38 ese día como el día para conmemorar el idioma. Entonces es importante anotar que en Colombia lo venimos celebrando desde mucho antes que las Naciones Unidas estableciera el 23 de abril como el Día de las Lenguas. El Día de las Lenguas, incluyendo nuestras lenguas nativas. Aquí lo más cercano a nosotros son los cunas y los cativos. Claro, pero es importante que comentemos hoy que las lenguas nativas de Colombia, que sobreviven, digamos, a ese choque cultural violento que acaeció
hace 400 años, ya casi 500, que hoy en Colombia, hoy sobreviven 70 lenguas que habla el pueblo colombiano, 70, con las mismas posibilidades, con las mismas condiciones técnicas, con las mismas tecnologías de la palabra que el español, que el inglés o que el francés. Y que se les ha ido agregando en cierta forma una gramática, puesto que nuestras lenguas iban desapareciendo cada 10 años, cambiaban una cantidad de términos porque no tenían una gramática que los cohesionara. Esa fue la gran ventaja del idioma español cuando se originó y que las demás lenguas latinas le fueron imitando con otras gramáticas para darle coherencia al lenguaje, para establecerlo de manera que no se volatilice de una manera cada 10 años o cada 5 años. Muy bien, Juan, pero entonces contémosle a los que nos acompañan que esas 70 lenguas que acabo de nombrar son las siguientes. Hablamos el castellano, ¿sí?, que es la lengua de los colonizadores. Correcto. Y hay 69 lenguas maternas, vivas, en los distintos pueblos aborígenes de Colombia. Entre ellas 65 son lenguas indígenas y 2 son lenguas criollas del pueblo afrocolombiano, que son el palenquero, que se habla en San Basilio de Palenque, y el creol, que se habla en las islas de San Andrés y Providencia. Pero además hay otra lengua que se habla en Colombia y es la lengua romaní, la de los gitanos. Hay un sector, una población amplia, por ejemplo, en Medellín, ahí cerca de La Estrella, donde hay un barrio incluso que le llaman el barrio gitano. Y no sé si en Bogotá también habrá un barrio gitano. Sé que en Barranquilla sí hay un sector también, otro pequeño barrio gitano. De todas formas, es una población grande que habla la romaní. Pero hay otra lengua, Juan, que muy pocas veces se reconoce como tal, pero que en Colombia tiene tales desarrollos que también es una lengua muy importante, y es el lenguaje de señas. Ah, sí. Que habla una gran población colombiana y ya es reconocido también como un lenguaje porque tiene todas las características para permitir la comunicación entre las personas. Willy y Juan, de pronto pues nos podrían hablar de cómo ha sido como esa resistencia que han tenido pues estas poblaciones que hablan este tipo de idiomas y cómo de pronto pues continúan pues vigentes en estos momentos. O sea, ¿qué ha pasado pues para que en esta población pues continúen enseñando de generación en generación pues esta lengua? ¿Por qué no perder esa identidad? Bueno, es que respecto a las lenguas nativas en Colombia hay muchas cosas que decir, porque el mantener la lengua para muchos pueblos aborígenes o conocidos como indígenas ha sido su principal manifestación de resistencia y de lucha, porque pues la lengua es el vehículo a través del cual viaja la historia, la memoria, las tradiciones, los usos culturales, las costumbres, las historias, ¿sí? Entonces, mantener la lengua es mantener la cultura viva de un pueblo, y los pueblos indígenas o aborígenes han luchado por mantenerla. Recientemente hay por lo menos 2 pueblos, el pueblo Zenú y otros pueblos en Colombia que acaban de perder totalmente la lengua, que ya es irrecuperable, por lo menos sin un trabajo fuerte, la lengua, y eso hace que los pueblos pierdan muchísimo a la hora de poder mantenerse como pueblo y seguir construyendo y creando desde su cosmovisión. Sí, por ejemplo, los invasores lo primero que trataban era de imponer su idioma y acabar con las costumbres de los pueblos invadidos. Eso ocurría en el pasado y sigue ocurriendo. Lo que pasa es que los idiomas, quien pierde el idioma pierde la patria, pierde la identidad. La identidad de los pueblos está basada o fundamentada en sus respectivos idiomas. En la medida en que se va perdiendo el idioma, se va perdiendo la identidad de sus costumbres, de la forma de nombrar. Por ejemplo, aquí hay un elemento básico en todo el Urabá, digamos, de todo el Darién colombiano, que ocupa un extenso territorio que viene desde el Chocó y va hasta Córdoba. Ese extenso territorio está demarcado por los nombres de los ríos que siguen vigentes. Todos los ríos tienen un origen catío, la mayoría de esos ríos tienen un origen catío. Algunos, ya para el extremo lindando con Panamá, tienen un origen cuna. Entonces siguen con ese tipo de
y a través de su idioma siguen cultivando sus costumbres, su mitología, todo ese tipo de cosas que si no se maneja con su propio idioma se va perdiendo, van perdiendo identidad. Juan, pero frente a esa pregunta que hace Sebastián, que puede ser también una preocupación de muchas personas que nos acompañan, ya el Estado colombiano y el Ministerio de Cultura ha tomado una serie de medidas para proteger las lenguas que sobreviven hasta hoy. Y es así como en Colombia se estableció el Día de las Lenguas Nativas, que es el 21 de febrero, a través de la Ley 1381 de 2010. En esta fecha se conmemora el Día de la Lengua Materna, de las lenguas nativas, no solamente del español, sí, como lengua en la que nacemos algunos, que es nuestra lengua materna, sino las lenguas en las que nacen los miembros de otros pueblos y naciones culturales que habitan Colombia. Por eso decían que Colombia es un país con muchas naciones adentro, y aquí hay muchas naciones culturales adentro que tienen sus lenguas, que las preservan y que por eso mismo preservan la patria de sus ancestros, como decía Juan ahora. Sí. Y un paso grande que se dio, lo dio la Universidad de Antioquia, vinculando por ejemplo el caso de Abadio Green para crear una serie de maestrías y de pregrados en el aprendizaje de las lenguas maternas, aborígenes. Ese es un paso grande que dio la Universidad de Antioquia y no sé si otras universidades en el país estarán haciendo lo mismo, pero esa es la importancia de haberle dado mayor presencia a nuestras lenguas nativas. Sí, pero entonces tenemos que decir hoy, que es 23 de abril del 2021, que digamos a partir del inicio del siglo XXI, tenemos que usar también este día y todos los días que podamos desde instituciones como las bibliotecas para conmemorar que tenemos lenguas nativas, distintas al español, que resistieron a la violencia colonizadora, y que hay pueblos que la siguen hablando y que desde esas lenguas siguen construyendo una visión del mundo. Y que Colombia, digamos, una de las cosas que lo hace un país rico es su diversidad de lenguas, porque son 70 formas de ver y de nombrar el mundo que siguen preservándose en Colombia. Entonces hoy ese multilingüismo que tenemos en Colombia es una gran ventaja y tenemos que celebrar, por ejemplo, que en Urabá se hable el español, pero que también se hable el cuna, pero que también se hable la lengua de los emberas y que entre ellos, ¿sí?, sean políglotas porque logran hablar las lenguas de los pueblos que son vecinos y familiares y la lengua de nosotros, que es la lengua de los colonizadores. Bueno, y con respecto a eso, ¿existe literatura en este tipo de lenguas aquí pues publicada? Aquí hay unos diccionarios elaborados por los jesuitas de lengua catía y de lengua cuna. En estos días se elaboró una cartilla muy interesante, Claudia Marcela, tiene una cartilla basada en la lengua catía de aquí de los emberas, que me parece muy importante. Allá había una cartilla elaborada por ellos mismos de años anteriores, no recuerdo los autores, pero fue financiada por el departamento de Antioquia, lo mismo que la cartilla que acaba de elaborar Claudia, que ojalá se le dé difusión a ese material porque es muy importante en el aprendizaje de la lengua. Nosotros mismos podemos aprender a través de la cartilla. Willington, yo les pregunto, por ejemplo, aquí en Urabá, que tenemos varias lenguas nativas, ¿consideran que se hace necesario un trabajo mucho más intensivo con las comunidades educativas, por ejemplo, que reconozcan que estamos en Urabá, que conozcan esas lenguas, que se puedan hacer trabajos desde las instituciones educativas para hablar de inclusión y para hablar de apropiación de esas lenguas? Bueno, yo quisiera unir, de hecho, las dos preguntas, la de Mateo y la de Lady, porque Mateo pregunta inicialmente si hay escritos, claro, pero Juan responde diciendo los escritos especulativos, es decir, de los no pertenecientes a las comunidades indígenas. Y aquí hay escritores pertenecientes a las comunidades Ya Vida, pertenecientes a la comunidad Embera Chamí, Embera Catío, pertenecientes a los cunas, que escriben, que ya han publicado sus propios libros. De hecho, el ejemplo que dice Juan de Abadio Green es un gran académico, ¿sí? Tiene varios libros. Que tiene varios libros publicados, pero además
hay pensamiento, hay construcción de espiritualidades, hay unas cosmogonías muy claras de Caragalí y de las deidades que le dan como cuerpo a la historia y a la memoria de estos pueblos. Y ahí voy a la pregunta de Lady. Bueno, ahí hay unas cosas que hay que tener muy claras, y es que las comunidades viven en una organización tal para preservar su lengua, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces nosotros desde la institucionalidad podríamos desarrollar acciones para dar a conocer lo que las comunidades nos permitan mostrar. Pero ya hay, digamos, proyectos de la Organización Indígena de Antioquia y de las mismas comunidades para mantener su lengua y para lograr una cosa muy importante, y es que los renacientes, los niños y los jóvenes que hoy viven en las comunidades hablen su lengua y además hablen el español. Ya hay proyectos concretos dentro de las comunidades, y además dentro del tema curricular y educativo ellos tienen, digamos, unos privilegios dentro del sistema de respeto por su lengua y de integración del sistema educativo a ella, que les permite tener sus propios colegios y tener docentes o personas que enseñen y ayuden a que la lengua se preserve desde los colegios propios de las comunidades. Entonces, chévere poder hacerlo. Recientemente teníamos una reunión con ellos y estábamos mirando formas de articular procesos culturales y educativos con el Instituto de Cultura, y vamos a seguir caminando en ese sentido, pero siempre desde el respeto de la autonomía política, territorial y cultural que tienen las comunidades. Un aspecto importante, por ejemplo, para influir un poco en el aprendizaje de las lenguas nativas, es, en la medida de lo posible, yo no conozco una gramática, por ejemplo, del idioma catío, o una gramática del cuna. Qué interesante sería que las universidades se preocuparan por eso y ayudarles, porque es que hay que ayudarles, porque han sido lenguas orales. Entonces, para darles mayor cohesión, necesariamente requieren de una gramática. Juan y yo tenemos una discusión vieja ya en ese sentido, porque es que la oralidad y la escritura son tecnologías de la palabra que están al mismo nivel. Siempre han estado al mismo nivel. Entonces, las lenguas de matriz oral no necesitan escribirse. Somos nosotros, si queremos aprenderlas, si queremos tener una dimensión distinta de ellas, que tenemos que escribir esos libros. Pero las comunidades hablantes de una determinada lengua tienen todas las tecnologías propias, que son tecnologías sociales, que son tecnologías del uso, para que su lengua se preserve. Pero si, como vivimos ahora, las comunidades están integradas y nosotros queremos acceder a los registros que están en su lengua, tenemos que hacer esos esfuerzos. Y en esa medida hay que dialogar con las comunidades, pero no es que las lenguas orales tengan un valor menor porque no hayan gramática sobre esas mismas lenguas. De hecho, hay trabajos de europeos a los que no tenemos acceso nosotros, tratando de estudiar y de analizar con los criterios positivistas las lenguas nativas. Aquí la invitación es a poder encontrar esos trabajos que ya están hechos, porque yo conozco una gramática del cuna, por ejemplo, y hay, por ejemplo, en Panamá, que son aquí nuestros vecinos, y que según una versión de la historia que conocemos con Juan, son los primeros desplazados del Darién, porque ellos eran habitantes del territorio colombiano primero, y allá tienen unos trabajos lingüísticos y de todas las ramas de la lingüística sobre su lengua que son interesantes. Y que con el tiempo fueron muy influenciados, pues se han ido permeando también del inglés y del holandés, que fueron como uno de los colonizadores iniciales, que fueron penetrando a través de sus grupos religiosos y trabajaron hicieron ese tipo de ejercicio lingüístico. De todas formas, pienso que aprovechar toda la modernidad que hay para preservar sus lenguas nativas a través de las grabaciones que se hacen actualmente. En ese sentido, pues no sé si se puede obviar eso de las gramáticas, pero sigo insistiendo en que sería bueno, no es que sea obligatorio, pero sí sería interesante que cada una de esas lenguas tenga su propia gramática. Bueno, ya como para ir finalizando este primer espacio, para pasar a la presentación de los libros Ya no siembro banano en tierras rodadas al río, de Mateo Santero, donde cantan los grillos, antología del colectivo de escritoras de Urabá, Las Musas Cantan, y Símbolos de piel
Cobriza, de Magali Pacheco. Vamos pues como con la última pregunta. No, Mateo, no me puedes cerrar así el conversatorio porque todavía nos quedan algunas cosas que decir y esa conversación con Juan la queremos dar al aire. Y el asunto es que hoy estamos conmemorando el Día del Idioma. Si hacemos un viaje desde el inicio de las lenguas, hablamos del origen de la conmemoración en Europa, pero no hemos hablado de Urabá. Por eso, es que esa era la pregunta que yo iba a hacer, o sea, en cortico, mirar a ver, hacer como un resumen pequeño como de qué aportes le ha dado pues esta región al idioma español en este caso, y pues si hay aportes de los otros idiomas y lenguajes que se hablan aquí, pues también pues... Bueno, empecemos diciendo que Urabá, al ser una de los primeros territorios donde hubo una ciudad fundada por los invasores españoles en tierra firme de América, por lo cual muchos historiadores conocen a Urabá como la tierra del comienzo de América, porque aquí comenzó institucionalmente América. Habían llegado los invasores a otros territorios, a Cuba, a las islas del Caribe, pero cuando llegaron aquí decidieron construir ciudades y decidieron establecer en esas ciudades un sistema político y un sistema de control social. Y pusieron escuelas y pusieron alcalde. Y por supuesto empezaron a enseñar la lengua. Claro. Y lo que creemos a través de investigaciones que se han hecho es que las primeras obras escritas, pensadas como literatura, hechas en América, se hicieron en Santa María, solo que no se preservan. Pero en Santa María, la antigua del Darién, que fue la primera ciudad en tierra firme, se escribieron historias. Recordemos el año, más o menos. Fue en 1511 y duró hasta 1523 más o menos. Más o menos. ¿Cierto? Y en ese momento, o a partir de ahí, inicia el proceso de construcción desde lo literario en Urabá, y nosotros podemos hablar de un periodo muy reciente, pero cuando se fundan los municipios de Turbo, Apartadó, ahí hay trabajos de escritores, hay, por ejemplo, textos a los que nosotros tenemos acceso hoy de uno de los constructores de la carretera al mar, que es Adel López Gómez, y es tal vez uno de los primeros que toman a Urabá como tema de su escritura y a la gente de Urabá como a quienes se le va a dar vida en sus escritos. Protagonismo. Como protagonistas. Luego estaba Mario Escobar Velázquez, que le dejo a Juan que hable de él y de otros que recuerde. No, Mario Escobar Velázquez, Jofre Peláez, que también escribió una historia de los años 50 sobre Turbo, el Turbo de los años 50, que es catalogada esa novela como novela negra, en el sentido literario. La novela se llama El Puerto Rosa del Sol. El Puerto Rosa del Sol, correcto. Y termina unos cuentos, para abreviar, está Jairo también, Jairo Osorio, Morales Henao. Jairo Osorio. Jairo Osorio, y está también nuestro compañero y amigo Fernando Kip, el poeta campesino Tomás Corpas Díaz, está también el compa. Ismael Porto Herrera. Correcto. Y otros autores como Darío, ¿cómo es? Gardiazabal incluso escribió una novela. Dabeiba, que tiene que ver con Urabá. Muy bien, pero Juan, vamos ya que Sebastián nos está diciendo que se nos acabó el tiempo, a cerrar hablando de que en Urabá, a partir de los años 70, inicia un movimiento literario que es casi que un parteaguas frente a lo que se había escrito hasta ese momento en Urabá y frente al movimiento de formación de lectores, de formación de escritores y de publicación de obras literarias. Sí. Yo creo que eso es un parteaguas, porque el nacimiento del taller de escritores Urabá escribe, digamos que pone la historia en dos lugares. ¿Sí? El lugar donde otros escribían sobre nosotros, venían, investigaban, producían textos y nos los devolvían y nosotros no los leíamos, al momento en que los escritores de Urabá toman la decisión de crear un taller de escritura creativa donde cabían todos los artistas inicialmente, pintores, escultores, músicos y poetas. Para leernos y para leer toda esa historia escrita anterior a nosotros, es decir, difundir esa literatura de manera que nos preocupáramos por esos antecedentes ancestrales y tomar una verdadera identidad de lo que es el pueblo urabaense.
en eso hemos aportado algo y seguimos en ello, en esa tarea. Además que se han ido integrando, han ido surgiendo otros apéndices que también están nadando sobre lo mismo, como el perro negro, las musas cantan, pendejadas, etcétera. Y los muchachos hoy en día, con el potencial de las universidades, que también le dieron un vuelco tremendo a este rollo, puesto que se han ido los estudiantes enterando a través de la radio, de la prensa escrita del medio, la importancia del taller de escritores en la difusión de la lectura y la escritura. Juan, pero una última cosa y ya termino, y es que primero tengo una pregunta. otro hito muy importante es la llegada de la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca. Fue un hito grande. Hace 21 años. Hace 21 años, sí, señor. La llegada de la biblioteca movilizó todos los procesos artísticos de Urabá, en especial los procesos literarios. Correcto. Porque el taller de escritores Urabá Escribe se hacía en casas, se hacía en lugares prestados, un día en un lugar y otro día en otro, y a partir de esa fecha tiene sede y tiene un lugar donde hay libros, donde hay unas condiciones mejores para que el taller se reúna y pueda hacer el trabajo de promover la lectura y la escritura. Correcto. Entonces, así es, por ese camino, como llegamos hoy, a que en Urabá hayan un montón de producciones literarias que ya no podemos saber cuántas son, porque algunas nacen a la sombra del taller, otras en colectivos independientes al taller y otras de personas naturales que por la ausencia de editoriales en Urabá publican con la editorial del propio bolsillo. Así es como llegamos a los libros que se van a presentar Ya ahora. está de manera artesanal. Porque Claro. mi pregunta era, ¿cuál es el rol de la literatura hoy en Urabá? ¿Cómo podemos ver nosotros todo ese proceso literario en Urabá, que muchos dirían, aquí no saben escribir, aquí no se escribe, pero estamos viendo un gran apogeo, por eso hoy tenemos toda esa promoción? Entonces, ¿cuál es el rol de la literatura hoy en Urabá, en las instituciones educativas? Y añadiéndole pues a la pregunta de pronto de la compañera, pues hablar un poquito también del contexto en el que estamos viviendo. ¿Cuál es el rol de la literatura en este contexto de 2020 para acá? Apropiación de la identidad, es decir, escribir y leer en contexto la naturaleza que nos envuelve a nosotros. Y a través de esa identidad que le vamos dando a la población, escribiendo sobre nuestras necesidades, sobre nuestros sueños, sobre nuestros errores inclusive, escribiendo sobre eso, sobre nuestros prejuicios. La vida del hombre está generada, toda la literatura, a partir de los prejuicios. Entonces es poder identificar nuestros propios prejuicios, las cosas reales que vemos o que vivimos o que sufrimos. Eso es darle identidad a nuestro territorio. Yo podría responder lo que Lady por lo que nos interpela en 3 dimensiones, digamos. Hoy el lugar y la influencia de la literatura en Urabá es muy grande, en 3 dimensiones. 1, a partir de la llegada del taller y de la biblioteca hay lectores en Urabá, muchos lectores. El taller en estos 20 y tantos años ha formado muchos lectores, personas que han llegado al taller y han encontrado libros, han empezado a reconocer autores, ¿sí? Y lugares de la lectura, porque está el lugar de la lectura del escritor, de la lectura del que quiere acercarse a los libros y al conocimiento, y está el lugar de quien disfruta plenamente el placer de la lectura y no necesita nada más. 1, entonces, muchos lectores a partir del trabajo en esta biblioteca, de otras. 2, el nacimiento de colectivos literarios, porque la lectura tiene 2 dimensiones, la lectura íntima, la que yo hago para mí, que son mis gustos, mis búsquedas, y la lectura con la fase pública, que es cuando yo me arriesgo a encontrar personas con los mismos intereses que yo tengo y compartir mis lecturas y nutrirme de las que ellos comparten. Y a partir de que el taller inició eso, hay tertulia literaria en Turbo, hubo tertulia literaria en Necoclí apoyada por el taller, hubo procesos en San Juan de Urabá, ha habido procesos en Chigorodó, en Carepa, y en Apartado, que hay múltiples colectivos. En San Pedro, inclusive. En San Pedro, que de alguna forma, y lo contaba Ismael Porto Herrera, son herederas de esos procesos que iniciaron los primeros escritores reconocidos de Urabá en su preocupación de que los leyeran a ellos y de que hubiera otras personas intentando escribir. Entonces, esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión es el posicionamiento de la lectura como una habilidad social y cultural
a la que todos tenemos derecho. O sea, tenemos derecho a los libros para informarnos. Tenemos derecho a la lectura porque la lectura nos permite, no nos hace mejores que nadie, pero nos permite conocer otras cosas, nos permite ver más allá de la serranía de Avive, ¿sí? Entonces, esos usos posibles de la lectura ya son naturales en Urabá. Antes ver a alguien en algún lugar con un libro era raro, hoy ya no. Hoy ya tenemos no solamente esta biblioteca, sino que hay bibliotecas comunitarias, que hay procesos bibliotecarios de las cajas de compensación, que hay incluso ferias del libro en Urabá como FENALPA. Entonces, esa otra dimensión de la lectura, la del consumo de libros, la del acceso a la lectura, a la escritura y a la oralidad como derecho, y la de la existencia de posibilidades de poder comprar libros, de poder leerlos, tenemos incluso una librería en Apartadó hace unos años. Esa es la otra labor que hace que miremos con mucho respeto el trabajo que han venido haciendo los pioneros en el asunto en la región de Urabá. Gracias de todas formas por habernos facilitado la oportunidad de comunicarnos con una amplia población a través de estos medios. Gracias. Bueno, le agradecemos a Willington Albornoz Quejada, a Juan Mares y a Lady Murillo Mena por habernos acompañado en esta primera parte del conversatorio. Pasamos por un pico crítico de contagios de COVID. No te relajes, lávate las manos. Apartadó, ciudad líder. La ocupación de camas UCI está al límite. Se están haciendo traslados a otras ciudades. No es charlando. Usa el tapabocas. Apartadó, ciudad líder. Las aglomeraciones están aumentando los contagios. Pilas, si no tienes que salir, no lo hagas. Aparta.
redes sociales que están transmitiendo en vivo en estos momentos este conversatorio, tenemos unos comentarios que quisiéramos leer en estos momentos. Álvarez Yuli dice: tuve la gran oportunidad de ver en Tulenapa, sede de la Universidad de Antioquia, un grupo llamado Madre Tierra. Estos dan sus clases en su lengua y así mismo se escriben. Cositas maravillosas que permiten el cosmos que uno viva, Olga Liliana Toro Pineda dice: saludos especiales a mis amigos, gracias por este espacio y por culturizarnos con este maravilloso conversatorio. También cerramos este espacio con una pregunta que espero que los interlocutores que tenemos en estos momentos nos puedan comentar ahorita pues entre el conversatorio, que es: ¿qué libros pueden recomendar acerca de la historia de Urabá? Ahora pasamos con la presentación del libro, de los libros, que tiene pues como presentador al señor José Danis Morelos. Bueno, muy buenas para todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, desde la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca. Darles un cordial saludo hoy en el Día del Idioma, en el Día de los Derechos de Autor y del libro, por supuesto. Por eso, hoy nosotros hemos convenido presentar algunas obras y por eso tenemos acá a Mateo Santero, por eso tenemos a Nani Zuluaga Henao en línea, tenemos a Magali Pacheco Miramón, tenemos en este momento acá presente también a Julio Martín Jaramillo, que también se ha destacado en las letras de Urabá, especialmente en apartado, como creador, como pintor, como historiador, también tiene una obra. Y vamos a darle paso a Lady, que está acá también como la directora de la Biblioteca Pública Municipal, quien va a hacer la introducción de uno de los libros. Trenzas. El sol entraba en letargo profundo. Tras su sueño se daba inicio al ritual. Sobre la mesa, la brillapel o el aceite de almendras, moños y una media velada. Con peine en mano corría la banca en la que se sentaba, abría sus piernas, me miraba. Yo me sentaba en el piso entre sus piernas. Tomaba aceite y lo frotaba con sus manos. Así activaba las propiedades que aplacaban. Así activaba las propiedades que aplacaban la rebeldía de mi cabello. Me recorría de norte a sur, de este a oeste. Trazaba un meridiano, delimitaba la frontera, cada hemisferio lo surcaban sus dedos. Y lo surcaban cual araña entramaba dos cordilleras de relieve perfecto. Mis ojos siempre acompañaban al sol, suavemente envolvía mi mundo en media velada para proteger la filigrana. Al despertar, sobre mis hombros pendían a cada lado 3 océanos sólidos atrapados en hilos de color. Con el tiempo, la liturgia era menos frecuente. Crecí y comprendí que mi madre paría todos los días amasando mi pelo arisco, urdiendo sueños. Comprendí que su arte de enmarañar no era producto del azar. Admiré a Bencos y a Orica, por quienes hoy me corono de libertad. Sandra María Fajanet. De el libro. Ese es como un abrebocas de la antología poética donde cantan los grillos. Poética y política. Hermoso, hermoso, sí. Poética y política, porque hay unos que están tremendos. Nani, háblanos un poco de este libro, de esta hermosa antología. Muchísimas gracias por la invitación. Donde cantan los grillos es un aporte a la construcción de territorio y de identidad, respondiendo un poco a la pregunta de Sebastián, de territorio y de identidad en la región del Urabá.
¿Cómo construimos este territorio y esta identidad? Con personajes, con repetición de momentos cotidianos de nuestra realidad, pero también con la inclusión de todas las características culturales que construye este espacio que se llama Urabá. Donde cantan los grillos es una antología que participa en el ministerio, o sea, es un concurso nacional al cual para participar hay que cumplir cierta cantidad de requisitos que fueron muy exigentes en su momento, pero que logran pasar nosotros y otros 12 proyectos. Estamos hablando de 12 libros que compilan a muchas personas escribiendo literatura. Y este libro logra pasar todas las barreras, llega hasta el final y se permite a través de esta beca del ministerio concursar en la industria editorial a nivel nacional. Son 60 poemas escritos por 13 mujeres escritoras. Carmen Garcés, Alma Flores, Magali Pacheco, Ana Lucía Restrepo, Diana León, Yadira Rosa Vidal Villadiego, Lady Navarro, Luz Janet Naranjo, Sandra Fajané, Claudia Caucil, Camila Pereira y Ruth Rosemary Cuesta. ¿Y quién les habla? Ana Luz Zuluaga. Como libro, logra compactarse en 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. Y en estos 5 capítulos se reúnen una serie de poemas diversos y diferentes. ¿Cómo serían estos poemas? En el primer capítulo, que se llama En la ventana de los árboles, se hace una recolección de todos aquellos poemas que construyen la infancia que fue de todos y cada uno de nosotros. Esa infancia que nos construye y nos reconstruye en cada momento y que nos puede llevar al río, que nos puede llevar al abuelo, que nos puede llevar al café, que nos puede llevar a la madre. Luego pasamos a un segundo capítulo que son Alas de lucidez, y es aquí donde el texto se vuelve netamente político, porque estamos haciendo algo que en portugués brasilero sería tener nosso lugar de fala, es tener nuestro lugar de donde construimos la palabra. Y aquí tenemos poesía que resiste a las problemáticas ambientales, a las problemáticas sociales, a la guerra, a la violencia, pero que también existe a la herida a la madre tierra. Tenemos el tercer capítulo que se llama Entre las hojas, y es toda esa resiliencia que nos construye llevada a la palabra poética. Y allí entonces aparece un capítulo supremamente importante, supremamente interesante, al que hay que acercarse, y tiene como nombre Anuncio mágico de un salto. En este anuncio mágico de un salto se reúnen personas, personajes, rituales, se recolectan aquellos procedimientos, procesos, recetas mágicas que nos han acompañado por la eternidad de nuestro conocimiento y que nos permitimos desde la literatura traerlos, evocarlos, pero al mismo tiempo transformarlos, actualizarlos, construir esta nueva realidad que hoy nos acompaña en este día a día que se hace desde la construcción del territorio en la región del Urabá. Por último, se cierra el libro con un capítulo que se llama Este nido es la tierra, y aquí se recoge toda la literatura que es el homenaje al paisajismo, a la plantación, a los ríos, a la montaña, a la selva, al bosque, al animal que nos habita. De este poemario, yo creo que después de haber leído Trenzas, yo tenía una pequeña recolección de poemas. Había recolectado exactamente 13 poemas para representar
cada uno de los capítulos y cada una de las mujeres que escribió en este libro. Pero no sé de pronto que tenemos en el camino de esta construcción. Pienso que podemos abrir paso a una ronda de presentación de libros y luego nos intercalamos en eso de leer uno aquí, uno allá. Muy particular porque eso lo hacía mi abuela con mi mamá y eso lo hacía mi mamá conmigo y ahora yo lo hago con mi hija, solo que yo ya no uso el brillapel, yo uso escala y otras cosas que se han inventado, ¿verdad? Pero aunque el producto ha cambiado, el ritual sigue siendo el mismo. Entonces me gozaba porque yo aún uso la media velada. Tengo que ponérsela a mi hija para que le pueda durar el peinado. Entonces, esos escritos que te llevan, ¿cierto?, a tu infancia, pero que luego te hacen entender que hay muchas cosas que crees que se perdieron con tu infancia y que ahora las estás realmente reviviendo con tus hijos. Me pareció muy interesante esa parte del libro y también esa parte política, porque escuchar poemas políticos desde la voz, desde la mano de mujeres, es muy interesante. Y yo te quería preguntar, Nani, ¿qué significa para el colectivo de escritoras de Urabá, Las Musas Cantan, iniciar a hacer literatura? Mujeres haciendo literatura y haciéndolo a una escala que no es solo desde el amor, ¿verdad? Porque alguien dirá, no, las mujeres solo escriben del amor, de la lluvia, de estoy triste, estoy feliz, pero ustedes se adentran en otros temas y temas que para alguien puede ser contradictorio y decir, uy, una mujer hablando de política. ¿Qué ha significado para Las Musas Cantan ser ese colectivo de escritoras de Urabá? Muchísimas gracias por esa pregunta tan significativa porque le da ese reconocimiento a la mujer como autora y como autoridad en el mundo de la construcción de la palabra. Como primero tendría que decirte que las mujeres aquí llegan ya escribiendo, que es una cosa bien especial. Cuando Las Musas Cantan aparece porque hay un espacio de recital donde se comparten. Y a partir de allí se identifican una necesidad de crear un espacio con perspectiva y con enfoque de género. Entonces, cuando llegamos a esa perspectiva y ese enfoque, construir la palabra y apropiarse de ella también es construir un discurso social, político e ideológico. Y un discurso social, político e ideológico no se resume o no se disminuye si eres de izquierda o de derecha, sino cuál es tu posición política como partícipe de la polis, porque eso significa política, la polis, la ciudad, y los ciudadanos somos partícipes en esa polis. Como mujer, ¿cuál es tu participación y cuál es tu situación crítica? En estudios investigativos de Apiadama, Guiomar Cuesta, que es una gran investigadora de las mujeres escritoras colombianas, ella habla que la contemporaneidad, antes de que los hombres llegaran a escribir desde una posición política, las mujeres ya lo estaban haciendo desde la década de los finales de 80, principios de los años 90. Yo creo que al estar al centro de muchas situaciones sociales, la mujer tiene ese pensamiento crítico desde muy tempranas edades, no porque sea una cosa genética, sino porque es una condición de su desarrollo dentro de nuestra estructura social. Tener mujeres que hablen no solamente de las emociones, sino y del yo lírico íntimo, significa tener mujeres que crean otros espacios reales. Algunas lecturas. José. No, yo creo que estamos en el conversatorio y sí es bueno conocer también de esa parte de Nani, de la presentación. Hay un prefacio y hay una presentación. Y yo acabo de leer el prefacio porque Carmen hace la presentación, pero hay un prefacio que dice: este libro es la evidencia física de cómo la poesía nos lleva al viaje
tras las huellas de la palabra. Esa palabra que captura los personajes, los paisajes, el mito, el símbolo y la metáfora. En ella podrán encontrar el proceso a través del cual un poema trasciende de producto textual a un paisaje poético, logrando representar un territorio y convertirse en el territorio en el sí mismo. Qué bueno, porque esto es lo que nosotros decíamos, que en algún momento las mujeres iban a poder empoderarse, y ustedes lo hicieron de alguna manera. Y aunque yo quisiera saber, porque a veces es complicado, cómo lograron ponerse de acuerdo para escoger este título, cómo lograron ponerse de acuerdo para hacer una antología, que no es fácil, y sin embargo sacan un producto que participa en un concurso nacional y sigue todo el proceso y la ruta a tenerlo ya en físico. Y qué bueno, primero felicitar a las musas, porque aprovechando la oportunidad en el Día del Idioma, porque también es el producto final que ha logrado hoy y que tenemos esta presentación. Qué bueno que Nani nos hable un poquito de esa presentación, de ese prefacio, puede ser también del de Carmen, pero también que nos lea unos textos de los que están allí, algunos. Hemos apretado el libro de Maga, pero está ahí bien calladita. ¿Qué tal si presentamos todos los libros Epa. y luego vamos leyendo para nutrir? Perfecto. Para nutrir, porque sé que los libros son súper distintos. Entonces, qué chévere que podamos disfrutar de la poesía desde esas diferentes ramas, desde esos diferentes tonos. Entonces, ¿qué tal si nos vamos con don Martín? Martín tiene una obra. Bueno, dejamos allí para continuar, Nani, con Martín, que tiene mitos y leyendas del Gran Urabá. Por eso, y en el prefacio de Nani mencionaba mitos. Entonces tenemos a don Martín, que también tiene su obra, y qué bueno que nos hable un poquito, nos contextualice un poquito acerca de la obra Mitos y Leyendas del Gran Urabá. Bueno, hoy que estamos en el Día del Idioma, particularmente a mí me gusta mucho la oralidad. Yo soy oral y hablo todo el día. Habla bastante. Me gusta mucho recoger las vivencias, lo que la gente cree, y empecé a hacer una recolección de los mitos de Urabá. Cuando publicamos el libro, mandamos eso a la Biblioteca Nacional, porque es un aporte que Urabá le va a hacer a la historia folclórica nacional. Mitos que no conocían ingresan ya al inventario nacional. Cuando nosotros hacíamos las semanas de integración cultural del Orante que en Chocuano, uno veía mucho a los abuelos contando historias a los muchachos. Eso me llamó la atención, y empecé yo como a recoger primero los de apartados que aparecen en la monografía mía, y después en Nacandí, después en Tierra Alta, Córdoba, y fui recogiendo 33 mitos que aparecen en el libro ya, mitos y leyendas del Gran Urabá. Todavía falta mucha mitología para recoger, pero ahí estamos. También me gusta mucho la parte histórica, me gusta mucho aquí sobre historia, y ahorita ando en un proceso de escribir un diccionario regional, con las jergas que manejamos aquí, el diccionario bananero, exageraciones, comidas típicas, historia del saludo, la cosmogonía indígena. Entonces estoy haciendo un trabajo sobre eso, que va a ser un aporte a la cultura también de Urabá. Y veo un gremio de poetas y poetisas aquí en Urabá que es muy interesante. Porque Urabá tiene una cosa muy especial, que Urabá es muy oral. Urabá es demasiado oral. Los chocuanos, los que llamamos chilapos, los paisas cuentan historias, y ahorita es que se está empezando a escribir, porque la mayoría de los que nos escriben a nosotros venía de Bogotá, venía de Medellín. Ahorita estamos escribiendo nosotros de Urabá para Urabá. Gracias, Martín, gracias por ese aporte, y yo sé que
desde la intención de la escritura suya siempre ha sido un poquito más de investigación y siempre ha sido un aporte significativo no solamente a los ciudadanos, sino también a esa población estudiantil de Apartadó. También tenemos a Mateo Santero Peña, ya no siembro banano en tierras robadas al río, sí, ganador de la convocatoria de estímulo al talento creativo en la gobernación de Antioquia. Qué bueno que también nos hable un poquito acerca de esta idea maravillosa y qué significa para él esta obra, tenerla hoy en sus manos. Bueno, saludos. Mi libro surge de una deuda que tenía yo con el río León, ya que mi padre trabajaba en finca bananera y me tocó a temprana edad supervisar la destrucción de la orilla del río León con las bananeras de allá. Saludos a Bananeras de Urabá. Y también es muy simbólico el libro porque quien lo edita es Nani Zuluaga, que está allá desde Brasil. Surge que yo conocí la poesía en el colegio en San Francisco de Asís, mismo colegio donde estudió Nani, y conocí primero la poesía antes que el cuento, la novela, y lo conocí a través de un libro, del primer libro de Nani. Cuando Nani tenía 15 años publicó un libro, y ahí fue donde yo conocí la poesía. Anuncio de Luna. Anuncio de Luna, sí. Entonces, a partir de ese libro yo empecé a caminar en la poesía, entonces para mí es muy simbólico que el primer libro que yo publico lo edite la primera persona a la que yo leí su poesía. Entonces, eso es importantísimo, y el libro narra esa experiencia que tengo yo con la bananera y también la experiencia que tienen las personas que entrevisté, porque la poesía también es investigar, la poesía no es simplemente yo me siento y me sentí enamorado y escribí, no, sino que también es salir a la calle, preguntarle a los otros, y en ese proceso uno como escritor se tiene que alejar de su cultura para poder vislumbrarla bien y eso que le parece a uno normal, poder escribirlo. Entonces, ese proceso siempre es doloroso, siempre es complicado, conflictivo con uno, pero la idea es que uno saque el libro y es como parir. Pues no sé cómo será parir, pero sí me han dado cólico fuerte. Pero sí me ha dado cálculo renal y eso me dicen que duele casi similar. Entonces la vuelta es como parir porque realmente son meses que uno se sienta a escribir, a reescribir, a golpearse con la pared para poder sacar una línea buena. Entonces, el libro es un nacimiento y para mí es también importante que la editorial no sea mi propio bolsillo, sino plata de la gobernación, denunciando las prácticas del gobernador también. Entonces, es bacano eso. Voy a aprovechar eso para decir que en el hotel que hubo en el centro comercial, este fue el libro más vendido de los escritores regionales. Con eso, ¿para qué la energía? ¿Para qué? Pero fue el libro más vendido. ¿Sí? Entonces... No, y ahorita vamos a seguir vendiendo libros ya que la ciudad líder nos va a comprar libros. Aquí en Balanda. Y se va a seguir vendiendo. Vamos con Nani para que nos lea algunos textos y luego seguimos con... Perdón, vamos con Magali. Maga. Tengo el libro de Maga. Símbolo de piel cobriza. Maga viene en el taller hace mucho tiempo, también es integrante del colectivo de Las Musas Canta y ella, aunque tiene una antología, también aprovechó el momento porque trae una obra en construcción y acaba de publicar su primer poemario, Símbolo de piel cobriza. Maga, háblanos un poquito de esta obra y cómo te sientes. Maga estaba hace rato que se escribía, que publicaba, y entonces yo me imagino la felicidad que debe tener en estos momentos al tener ya una aparición. No, ese libro lo esperábamos todo el taller también. Ella, aunque tiene una antología, también aprovechó el momento porque trae una obra en construcción y acaba de publicar su primer poemario. Vamos a hablar un poquito de esta obra. ¿Cómo te sientes? Maga, ya estás al aire. Magali, el tiempo de entrada es el tiempo de el Jitsi, no el tiempo del internet, no el tiempo del Facebook. O sea que ya estás en el aire. Magali, le tengo una pregunta a Mateo. Cada vez que yo leo
a Mateo Santero o que lo escucho, escucho un nuevo aire en la poesía, escucho un aire bastante juvenil y bastante próximo a la juventud de Apartado sobre todo. Es intencional. Eso que escuchamos y que leemos es intencional, tiene una dirección particular, tiene un sentido, quieres, estás esperando algo, revolucionar algo, a alguien. Cuéntanos. No, pero realmente sí es intencional, porque me di cuenta que la poesía, pues yo cuando empecé a leer poesía, como dije, leía a Nani, y su poesía la entendía yo, no era complicada como leer a un César Vallejo teniendo uno 11 años, no. Entonces, mi intención era esa, era que mi vecino, al que yo le hice la entrevista, que nunca aprendió a leer y que aprendió fue a hacer su firma, lo entendiera y fuera cercano ese libro a él y a mis vecinos también, a los amigos con los que jugaba en la calle, que también lo entendieran, que recordaran a ese padre que enterraron en la bananera, porque el libro también denuncia eso. Entonces era como que el poema no quedara simplemente en la estantería de una biblioteca, sino que también saliera a la calle y que el poema se defendiera solo en la calle, que no tuviera yo que hablar por él ni explicarlo, ¿no? Sino que se explicara solo y que la gente lo sintiera, la gente, no los poetas, porque los poetas ya, uno como poeta uno lee un poema y ya no lo disfruta mucho, sino que uno ya dice, ah, no, la técnica esta, el encabalgamiento, entonces no, que lo leyeran los niños y las mamás y los padres, las amas de casa, pero con esa intención de que lo lograran comprender y sentir, que era lo importante para mí. Perfecto. Vale también mencionar, Maga, ¿estás ahí? En muchos aspectos. Entonces, por eso me siento muy contenta, satisfecha con este texto, a pesar de que es un esfuerzo personal de unos amigos. Realmente su publicación es producto de eso. No es producto de haber participado en una convocatoria, sino es un esfuerzo de varios amigos y también personal. Y muy agradecida con Nani y los compañeros que también participaron en la revisión de los textos. Es un texto que está dividido también por capítulos. Tiene un capítulo dedicado a la casa, pero la casa desde un punto de vista simbólico, porque como dice el texto, símbolo de la piel cobriza, es todo lo que somos realmente. Yo soy socióloga y en cierta medida también antropóloga, que durante mucho tiempo conviví con grupos indígenas y también con afros, y también conozco su realidad y un poco lo que ha sido desde el punto de vista ambiental, lo que ha sido la usurpación, perdón, cómo ha sido desde mucho tiempo, cómo Urabá ha sido explotada y cómo su gente lucha. Y la violencia que también en cierta medida durante mucho tiempo fue parte de la cotidianidad. Entonces, para mí, lo que es lo cotidiano, lo ambiental, lo que ha sido mis luchas, mis pensamientos, mis creencias, todo eso hace parte de esa simbología que todos tenemos, porque realmente el interaccionismo simbólico, que es parte digamos, de la antropología y de la sociología, todos tenemos símbolos en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, en nuestra alma. Eso es lo que significa digamos, ese título que a veces genera mucha inquietud. Todos tenemos símbolos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma. Nosotros somos producto del medio donde vivimos. Tenemos familia, hemos sufrido, hemos logrado éxitos, hemos luchado, y todo eso hace que nos construye, nos reconstruye, nos deconstruye inclusive. Entonces, por eso se colocó símbolo de la piel cobriza. Yo soy, aunque muy poca gente sabe, yo soy de ascendencia zenú directamente. Mi padre fue indígena, fue un cacique y nací dentro de un resguardo indígena que se llama San Andrés de Sotavento. Y nací en una finca que se llama El Tesoro. Por eso, parte de ese nacimiento, parte de esa esencia de ser, de esa ancestralidad, es precisamente este libro que se llama Símbolo de la Piel.
No sé si hay otra pregunta. Haga una lectura de un texto. Por eso, parte de ese nacimiento, parte de esa esencia de ser, esa ancestralidad es precisamente esta basura de la vida. No sé si hay otra pregunta. Bueno, yo quiero bueno, puede ser. Este es el libro. Bueno, se me olvidaba. Se me olvidaba también. Bueno, yo quiero que la parte, bueno, puede ser. Lo que pasa es que ella no está escuchando por el aplicativo Meet, sino que ella está escuchando por el Facebook. En cierta medida, yo pasé parte de mi infancia alrededor del juego. Bueno, yo quiero para ir dándole un poquito más de tiempo a este espacio, quiero mencionar, porque Nani lo menciona, el libro también de Claudia Causil, de Casa de Extraños, un proyecto que ella tiene y un libro que se llama Se prestan ojos para lenguas nativas. Bueno, valía mencionarlo, pero vamos a escuchar un texto de Nani y un texto de Mateo. Entonces, Nani, te invito para que nos compartas uno de los textos, puede ser tuyo o uno de los textos que están en la antología. Se inventaba el mundo perfecto, donde los amigos defienden la justicia. Con coraza de alegría se protegían del rayo de las tristezas. Los animales corrían al compás de los anhelos, siempre llegaban de primero a la cima del planeta X. Todos los rincones estaban llenos de flores y arcoíris en la casa de Elena. Una casa construida con argamasa de palabras, donde pájaros y mariposas cortejaban la vida. El sol penetraba las ranuras de los muros y la oscuridad volaba con el viento. Los mangos del patio florecían incluso en invierno. Cada árbol resistía a la fuerza de muchas manos. Sus ramas acunaban los sueños de la infancia. Pero el tiempo cobra cada minuto. Poco a poco los recuerdos rebosan el mar de la nostalgia. Todos se fueron a conquistar otros planetas. Elena permanece fuerte como roble del camino. Cada día abre la puerta de la añoranza y espera que la salude la alegría. Ese es un poema realmente dedicado a mi madre en mi época infantil, donde jugábamos y recreamos todas esas aventuras radiales que escuchábamos. Entonces, por eso quiero mucho este poema. No sé si leo otro poema. Bueno, en relación con el segundo capítulo que habla de cosas,
digamos, cosas que hacen parte de nuestra cotidianidad, cosas simples, cosas que hacen parte de nuestra vida normal. Por eso pienso que son cosas que muchas veces nos inspiran, aunque, como he dicho muchas veces, lo simple también es inspirador. Y está este poema que se denomina Dentro del bus. Dentro del bus, no importa el lenguaje, todos quieren llegar, visitar a un amigo, cumplir con el deber familiar, ir al hospital o comprar la toalla del día. Ser pasajero es tejer paisajes de recuerdos, con rostros cetrinos añorando otros tiempos. Su imaginación vuela sobre un mar de ilusiones y el semblante dibuja tranquilidad insondable. Las tristezas se alejan por un segundo, los sueños se pierden en la lontananza de la memoria. Todo es posible. Solidaridad con un amigo, las canciones de una quimera de fugaz, o las monedas que calman el hambre de un ser olvidado. Dentro de un bus pasa la cotidianidad de un país, duerme el cansancio de la vida y se despierta justo en el punto de llegada. Es el fin del espejismo. Hay libros que realmente hacen parte de nuestra infancia, de nuestra vida, que queremos mucho, y lo llamo libros viejos. La magia de las letras vuela por caminos, secretos agazapados en libros polvorientos, llena las noches de vigilia. Hojas amarillas atesoran eternas historias, su olor permanece en cherezadas y dragones, enanos y princesas, caballeros y fantasmas, hechiceras y ladrones, valientes y cobardes, enamorados y rosas al viento, realidades y utopías. Todo un crisol de testigos se pierden en la maraña de la memoria. Nuestras alas van tras las quimeras encantadas. Al final, se pierden los libros viejos en las bibliotecas de cualquier lugar Maga. del mundo. Ella no escucha, Maga. Con Mateo Santero, que nos va a leer un texto, y finalizamos con un texto de la antología donde cantan los grillos. Nani, para que te prepares. Bueno, este poema se llama Llevo en mi cabeza. Producción me dice que mira esta cámara. Listo. Llevo en mi cabeza corona de matarratón. Soy el rey de la tierra que piso. Mi carruaje es una garrucha que guardo debajo de hojas de banano. Conozco todos los lotes de la finca que no es mía, hasta el botalón. Pero no conozco cómo se criaron mis hijos. Muy bien, yo creo que como es cortico puede leer otro, ¿no? Ah, sí. Este se llama Nani, ¿está lista? Este se llama Ever Velosa. Para la RAE, la H es muda. En el eje bananero de Urabá hubo doble H. No era muda, hacía enmudecer. Ese fue. Bueno, Nani, hola. Mi libro lo pueden comprar en Argos. Y conmigo también. Nani. Nani, ¿puedes compartirnos un texto? Aquí estoy. Claro que sí. Bueno, tenemos muchos poemas en el libro, pero hoy les voy a dejar un poema escrito por Ana Lucía Restrepo, que se llama Heredera del Fuego. Con sus cabellos de humo se enfrenta como chispa, por senderos inhóspitos, transformando la fogata del sueño.
Camina entre los espíritus, incendiando los pensamientos que corren por el tiempo en el calor de los días. Incinerándose en la noche, la heredera del fuego, con sus rayos, conserva la historia que entre cenizas enciende los volcanes estelares. Muchísimas gracias. A Magali Pacheco desde Medellín, a Mateo Santero, a Desde el Obrero. Jaramillo, que nos estuvieron compartiendo sus obras en este día del idioma, día del libro, día de los derechos de autor. Un abrazo para Nani y Maga. Nos vemos por acá en algún momento con sus textos. Bueno, a la comunidad y a todos los que nos ven en esta hora, recuerden que tenemos nuevamente una cita a las 5 de la tarde con el recital homenaje a los escritores y escritoras de Urabá. Y a las 2 de la tarde tenemos... A las 2 de la tarde, recuerden, dedicatorias por teléfono. Ya escribieron, saben que pueden llamarnos, pueden escribirnos, dedicar un poema a quienes ustedes quieran. Bueno, y agradecerle también a las personas que en estos momentos están conectadas desde todas las páginas de la alcaldía y los aliados de ESA que están pues transmitiendo en estos momentos en vivo. Nosotros somos parte del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía en conjunto con el Taller de Escritores Urabá Escribe, la Corporación Artística y Cultural La Noche del Perro Negro, el colectivo de escritoras de Urabá, Las Musas Cantan, y el colectivo Pendejadas, Escritos para Nadie. Creamos esta programación para celebrar el Día del Idioma y para conmemorar un año más de este espacio que vamos a seguir teniendo a partir de ahora. Compra literatura local. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. ¿Ya? Listo. ¿Aló? Aló.